안녕하세요, mis chingos. Si molas, yo vivo en 대한민국. Bueno, yo lo he mencionado en estos videos en el pasado, entonces creo que ustedes ya saben que yo vivo en 대한민국. Quería hacer un video sobre 대한민국. En este video hablaremos de las inconveniencias de vivir en 대한민국. Antes de decirte, quiero decirte que 한국 생활이 아주 좋아요. Las cosas aquí son simplemente cosas inconvenientes. Y creo que hay algunas cosas realmente peores que estas. Y las cosas aquí son como inconveniencias, como dice el título. Este video está solo hecho para entretenimiento. ¿Qué hago yo en este video? No sé. ¿Sabes qué? Espera un momento. Compra el juego de Projectiva, ok. Mis habilidades de hablar 한국어 es algo limitado. Me deja comprar cosas o pedir direcciones y pedir ciertas cosas, pero no puedo tener conversaciones muy complejas. Por eso tomo 수업 de 한국어 para mejorar mi habilidad de hablar 한국어. Mi 선생님 de 한국어 es una buena persona. Esto también significa que puedo aprender de una manera sencilla y me estoy entendiendo lo que me explica mi profe. No solo eso, pero también veo algunos videos de YouTube en 한국어. El problema es cuando, no sé, hay algo que, no sé, me voy en público y pido algo y yo empiezo en 한국어 y después me contestan en inglés. Yo pienso que cualquier persona que se muda a un país debería aprender el idioma de ese país. Entonces, no me gusta que la gente me responda en inglés. Quiero hablar con ellos en 한국어. La gente de mi país, Canadá, y la gente de algunos otros países de habla inglesa, a veces se ofenden cuando alguien no puede hablar inglés, aunque si están en un país extranjero. Pero los 한국 사람 son diferentes. Incluso si los hablas en 한국어, responden en inglés. Quiero decirles, 영어는 당신을 위 모국어도 아니고 나의 모국어도 아니고 때문에 우리는 한국어로 말해야 합니다. En 대한민국 es más difícil hacer una cuenta de videojuegos que curar el cáncer. Los en el gobierno lo hicieron absurdamente difícil por alguna razón. Por alguna razón son tan serios con esa seguridad. Por supuesto, es necesario tener una tarjeta de residencia para hacer una cuenta de videojuegos aquí en Corea, o cuentas de muchas páginas aquí locales a Corea. Y una vez me fui a un lugar que se llama PC방. Básicamente lo que es un lugar en donde puedes jugar con una PC muy poderosa por el tiempo que pagas para estar ahí. De hecho, la más cerca a mi apartamento solo cuesta 850 won por hora. En un lugar como México, que es mi país más suscrito, ahí en México, eso será como 12 pesos. Bueno, lo que me pasó es que intenté crear una cuenta, pero tardé como 30 minutos y volver intentándolo hasta que
una persona decidió ayudarme y sin él probablemente no podrá jugar ese día o cualquier otro día que estuve ahí en ese Pishiban. No solo eso, hay páginas que yo quiero visitar para mejorar mi coreano, pero ahí sigue el mismo problema de las cuentas. De hecho, antes de mudarme aquí, algún tiempo antes, ese problema ya no existe ahora. Solo permitían ingresar 5 caracteres. Para los que no saben, para coreanos 5 caracteres es suficiente porque puedes poner cualquier nombre en solo 5 caracteres para coreanos. Pero el problema viene con los extranjeros. Mi verdadero nombre es Adrián. Y si está escrito en coreano, sería como esto, Adrián. Mismo, traducido al coreano tiene 4 caracteres. Por supuesto, ahora para poner mi apellido, ni tengo espacio debido al límite. Gracias a Dios que quitaron ese límite. Entiendo por qué harían algo como eso para una cuenta bancaria, pero no tiene sentido para si yo quiero hacer como una cuenta de Nintendo y nada más. Es como lo diseñan específicamente contra los extranjeros. Este aquí es uno interesante. Google Maps. El punto básico aquí es que no debes usar Google Maps aquí en Corea. Es que Google Maps no sirve en la tierra de Daehanminguk. Una vez literalmente me dijo que existe una tienda Nike en Bukhan. Algo me dice que eso no es cierto, ¿ok? No sé. Tal vez puedes adivinar por qué no hay una tienda de Nike ahí en Bukhan. Tal vez la razón de eso quizás sea el vecino al norte, tal vez. Con ese que siempre está diciendo, oye, te voy a bombardear a todo el país, y está diciendo esas locuras hasta que el mismísimo presidente del país, que acaba de salir de la cárcel, de hecho, decidió declarar la ley marcial. Viví bajo la ley marcial, gente. Eso me impactó mucho la ciudad mental y no pude irme a la escuela el día siguiente. Eso es una mentira, estuve durmiendo cuando eso pasó. Pero es cierto que no me fui a la escuela ese día, porque estuve enfermo ese día. Bueno, ahora para finalizar esta parte, te digo, debes usar una aplicación como Naver o Kakao Mapas, porque esas dos son mucho mejor. Yo personalmente recomiendo Naver porque ahí te dice sobre cuando viene un tren o un bus y te dice exactamente cuándo. Es como una hostia en Corea. Y entonces recuérdate, si visitas Daehanminguk, usa Naver, no usas Google Maps. Y por último, tenía que hablar de los Skylanders. Para los que molan, Skylanders nunca salió en Daehanminguk. Bueno, realmente salió un juego, siendo Ring of Heroes, y ese es el único juego que salió de Skylanders en Daehanminguk. Y para los que no saben, no sé, en mis últimos videos hice
algunas referencias a esa serie y tal vez tengo algunos videos de esa serie llamado Skylanders. Y no sé, tal vez puedes ver que yo soy fan de Skylanders y por un cierto video tal vez puedes ver que soy algo de un coleccionista con un canal alternativo que yo hice. Y bueno, Ok, ahora el problema aquí es que básicamente el mercado de Skylanders básicamente no existe en Corea. Entonces voy a tener que irme al mercado internacional. Eso incluye en el envío internacional. Los precios de envío a Daehanmin국 pueden aumentar a 126,000 won. Y eso será como 1,500 pesos ahí en México. Y yo preferiría pagar 10,000 wones para el envío. Por eso yo envío Skylanders a mi tío para que me traiga Skylanders cuando él me visita a Daehanmingu. Y tal vez voy a tener que esperar como 3 meses o algo así. De hecho, yo he comprado el Skylander que más quiero, Jumpy Mage. Hice un canal alternativo para eso. Yo lo he comprado hace 2 meses ahora desde grabar ese video. Lo compré en enero. Cuando estoy grabando este video es marzo y también tal vez cuando salga este video todavía es marzo. Y te digo que todavía no tengo a Jumpy Mage porque está en la casa de mi tío. Hola gente, lo que dije en el video sobre no tener a Jumpy Mage ya no es cierto porque aquí está el man, aquí está la figura, ya lo tengo aquí. Está aquí. Muchas gracias a mi tío que me lo llevó y muchas gracias señor Juan Flan, sí, que me lo vendió. Sí, ahí está, sí, ya tengo Jumpy Mage, eso es lo que dije en ese video, ya no es cierto. Es algo absurdo realmente, es que entiendo por qué estas cosas pasan, porque no sé lo que pueden hacer para esto. Ahora SSL. Lo bueno es que yo pregunté en los comentarios de SSL Mat, ahí en la tienda de Skylanders Character List, ahí, y le pregunté si es posible enviarlos a Corea. Hace como un mes, yo pienso, al fin ellos envían directamente a Corea, que es muy bien para mí. Y bueno, aquí es donde el video se termina. ¿Ne? 있잖아 나 다 아는데 네가 혼자서 고있다고 다 아는데 눈치 밭채처럼 목소리밖에 다 새고 있어 솔직히 싹 다 말해봐 알고 있으니까 다 말해봐 여보세요 누구나 부끄럽겠지 모두 다 숨기고 사는 걸 있잖아 나 다 아는데 내가 혼자서 눈물 흘리고 있는 거 다 아는데 그저 흐려서 인생의 허구는 아닌데 날까지 올 때까지 서비스로 또 든다 해도 몇 번이고 받아내줄 테니까 돈은 찾지 말고 내게 듬뿍 쏟아줘 뭐지? 진짜? 네, 한국어로 얘기할 수 있어? 너보다 더 좋아. 시끄러. 네. 슈퍼 마리오 브라더스 닌텐도 DS 일본 버전이야. 쓸모없어. 한국에 대한 영상을 만들고 계시는군요. 추가할 말이 하나 더 있어요. 한국에 도착했을 때 보안에 갇혀 있었습니다. 거기에 2주일 동안 있었는데 그 새끼가 한국말을 너무 못해서 떠날 수가 없었어요.
도대체 보안 검색대에서 소포를 잡는 이유는 무엇입니까? 네, 아드리안의 구독자가 100만 명에 도달하면 서울 지하철의 모든 역에 대한 순위를 매길 예정입니다. 네,